Querida comunidad, cuando te digo bolsa de valores, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¡Pum! Así, rápido, ¡pum! No piensa mucho, ¡pum! ¿No se te viene a la cabeza esta película tipo de Lobo de Wall Street donde la gente está así en la bolsa? Compra, vende. ¿Qué es invertir en bolsa y qué es tradear? Hay una diferencia clara entre invertir y hacer trading. Y de repente nosotros tenemos un embrollo en la cabeza como esta imagen que les he mostrado. Y justamente me pareció algo interesante, hicimos en el programa de Aló Ahorro, que les voy a dejar un extracto acá para que vean lo polémico que ha sido. Y el trading no es un instrumento de inversión. El trading es un casino. Es un casino. El trading no funciona. Van a haber un montón de comentarios de odio. Parado y sin polo, man. Parado y sin polo. Parado y sin polo. Y acá este es el video para mostrarles que parado y sin polo, con data, con investigación, vamos a resolver esa duda. ¿Es mejor invertir o es mejor hacer trading? ¿Se puede vivir del trading? ¿Se puede vivir de invertir? Lo vamos a resolver en este video. Sin más rodeos, hablemos de negocios. Primero vamos a la historia. ¿Qué es la bolsa de valores? Si no entendemos qué es la bolsa de valores y cómo funciona, no vamos a entender ni qué es invertir ni qué es hacer trading. Así que, como siempre, vamos a las raíces de las cosas. La bolsa nace más o menos, o el intento de bolsa nace más o menos en 1611. Hoy en día nosotros valoramos mucho la plata, ¿no? En 1611, en el siglo XVII, 17, ¿no? Sí, 17, ¿no? 100 años antes. 17, 21, estamos 21, sí, 17, espérate. En el siglo XVII lo que más se valoraba eran las especias. ¿Por qué? Porque eran los condimentos para sazonar la comida, ¿no? La salsita, la pimienta, eran elementos también médicos para temas de salud, importantísimo, algunas de las especias. Eran también afrodisíacos. Míralas ahí, guapo, ¿eh? Y eran también como regalos, ¿no? Eran regalos para que se les hacían a los reyes estas especias. Entonces eran muy valoradas. ¿Y dónde se encontraban estas especias? Se encontraban en unas islas muy lejanas llamadas las Islas de Banda. Y esto, antes, estas son las Islas de Banda, en donde están en el famoso lugar de Indonesia, donde entonces surfeas tu tablita, Indonesia, ahí se conseguían las especias. Entonces los distintos países, gobiernos, mandaban a sus barcos a traer las especias. Entonces habían varios gobiernos, el inglés, el francés, el nerdental y el más conocido, que hoy es Holanda, el más conocido fue el nerdental, que fue el que vamos a tratar para entender sobre la bolsa de valores. Esta compañía que tenía el monopolio de importación de especias, por así decirlo, se llamaba la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Y lo que necesitaba ellos era financiación para su viaje. Tú necesitas comida para darle a toda la tripulación, necesitas todo el tema de la embarcación para poder viajar hasta Indonesia, traer las especias, y eran un viaje de 2 años enteros. Entonces lo que hicieron ellos muy vivos es agarrar y decir: oye, chicos del pueblo neerlandés, ustedes pueden invertir en nosotros hoy para que en 2 años nosotros, cuando traigamos las especias, ustedes puedan ganar dividendos de eso. Y como que partieron su empresa en pequeñas partes. Fue la primera iniciativa para invertir en una empresa, en acciones de esa empresa. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, imagínate, el año antes de viajar, antes que salga el barco, compraban. Ya yo compro, este pedazo me vale, no sé, vamos a traerlo al valor actual. Este pedazo de la compañía neerlandesa me trae $100, me vale $100. Ok, lo tengo. Pasaba un año y yo con ese pedazo de la empresa, con mi papelito de la empresa, iba donde mi editor y le decía: compadre, falta un año y llega el barco. Yo necesito la liquidez. Te vendo mi acción de este barco a $200. Y mi editor decía: ya, compro, Pero lo que mi editor no sabía era que yo ya estaba enterado que ese barco que estaba volviendo había sido asaltado por los piratas. Pero yo no sabía eso y dije: yo ya sabía eso, entonces dije: mi acción va a caer, mejor se la vendía a $200. Ahí nace el famoso delito de usar la información privilegiada para comprar distintas acciones. Es un delito penado en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, de ahí nace el insider trading, y de ahí, para regular eso que se hizo, en verdad fue desastroso porque eso afectaba la economía de tantas familias. En el año, a ese delito se le llamaba el insider trading, hasta que fue regulado casi 100 años después, en 1792, con el acuerdo de Bretton Woods en Estados Unidos. Y es ahí donde se crea la famosa oficial Bolsa de Valores de Estados Unidos. Pero la dinámica es la misma. Es decir, si tú quieres comprar una acción de Apple, de Nvidia, que está de moda, de Tesla, de Google, de cualquiera, no es que tú vas donde Google, le tocas la puerta y le dices: hola Google, ¿me das una acción? Sí, claro, hijo, toma. ¿Y tú qué? Gracias, un gusto.
soy dueño de Google. Sí, eres dueño de Google, pero no es que sucede eso, sino que una persona antes ya compró esa acción y esa persona, por X razones, ve que ha subido el valor de la acción o ha bajado y quiere salirse y te la vende a ti. Entonces, este intercambio constante todos los días sucede en la bolsa de valores de Estados Unidos con mucha rapidez. Hay demasiada oferta y demasiada demanda. En Estados Unidos es la bolsa más líquida del mundo. A diferencia de la bolsa local, para que ustedes se den una idea, si tú quieres comprar una acción en el Perú, no hay tantos inversionistas que compran y venden al mismo tiempo. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, que yo tenía una acción listada en Apple, aquí en Perú, con la bolsa de valores de Lima, y estaba en un precio que yo quería vender cuando recién empezaba a invertir. Y dije, la voy a vender, y nadie me la compró. Pasaron 3 días y me la compraron a un precio hueso. Entonces no hay esa liquidez como la hay en Estados Unidos. En Estados Unidos tú vendes algo y ¡pum!, inmediatamente hay alguien que te la va a comprar porque el mercado es gigante, a diferencia de un mercado tan chiquito con poca liquidez como la bolsa de valores de Lima. Entonces ya entiendes cómo funciona la bolsa. Ahora vamos a entender la diferencia entre invertir y hacer trading. Vamos a ver la diferencia. Marca Acme. Y hay una pequeña diferencia que creo que fue lo polémico del video. ¿Ok? ¿Warren Buffett hace trading? En un sentido sí, porque compra-vende. Pero hay una diferencia fuerte entre invertir y es básicamente el tiempo. Invertir es poner tu plata para tener retornos en el futuro, donde sea. Puedes ponerla en una acción, puedes ponerla en un inmueble, puedes ponerla en un negocio tuyo, puedes ponerla en lo que quieras para que te dé un retorno en el largo plazo. Eso es invertir, a largo plazo, hacia el futuro. En esta figura, el inversor lo que quiere es beneficiarse del valor de algo que compra. O sea, compra algo valioso para beneficiarse a largo plazo. Estoy haciendo muy como pausado para que puedan entender bien la diferencia. Eso es invertir, ¿ok? Yo busco algo de valor que me dé algo en el largo plazo, en el futuro, un retorno interesante a mayor valor de lo que lo compré, ¿cierto? Yo le veo valor, es decir, el precio que tiene, el valor que tiene es mayor al precio que estoy comprando hoy, entonces necesito un retorno más adelante en el futuro, lo compro por ese valor. El trading es distinto. El famoso, si tú vas a encontrar ahorita en internet, estás buscando y te sale curso de trading, $100 y tienes que poner tanta plata para que no la muevas en tanto tiempo y te voy a enseñar los candelabros, todas las cuestiones que enseñan de trading, de los cursos del trading, es esta definición que te voy a decir. Que ojo, existe por una razón y es que en algunos casos hay gente que hace plata en el trading y no es mentira. Hay gente que hace mucha plata en el trading, pero vamos a ver cuál porcentaje de gente hace plata en el trading. El trading es comprar y vender buscando un margen de ganancia. Comprar, vender un margen de ganancia. Oye, hasta ahorita parece invertir, ¿no? Compras en el precio más bajo porque crees que tiene más valor, pero aquí viene la diferencia. El trader busca hacer plata en el corto plazo con los movimientos de precio. Es decir, mientras que yo veo, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia más cruda posible. Mi compadre, mi editor, pone su agencia audiovisual, Santiago. Agarra y se roba las cámaras acá de mi querido Gustavo, se las lleva y dice, ¿sabes qué? Voy a poner en Inglaterra un negocio de audiovisual con estas cámaras que me acabo de pelar. Y agarra y dice, ¿saben qué, muchachos? Voy a crear este negocio. Y Santiago me llama por lo bajo, me dice, oye, compadre, estoy acá en Inglaterra, hay unos clientes gigantescos, me he robado las cámaras de Gustavo, invierte en mí. DBZ no va a invertir en mí, en él, porque eso no va con mis principios, pero de repente otro pelotudo invierte en Santiago y dice, oye, Dani, ya yo creo en ti, yo invierto en tu empresa, y él pone esa plata, la usa, le da acciones de su empresa, imagínate 20% de eso, y pone el negocio audiovisual allá. Pero porque ese pelotudo no sabía que le habían robado las cámaras, entonces hay valor, no tiene nada que ver que le roben las cámaras, en verdad. Puedo hacer un negocio honesto, no tiene que ver que se robó las cámaras, pero ya, confía en el negocio y ve valor en el negocio, ve potencial hacia el futuro y dice, yo tengo que ser dueño de eso para que la acción hoy valga más en el futuro y también esa empresa me pague dividendos. El trader no es así. El trader lo que hace es agarra y ve patrones de comportamientos estadísticos hacia atrás de cómo se ha comportado una empresa, una moneda, en este caso Forex, ¿no? Foreign Exchange es monedas, tradear monedas, o tradea lo que sea, ¿no? Entonces tú tradeas eso, ¿por qué? Porque ves distintos patrones que se repiten en el tiempo y dices, oye, mira, este patrón se ha repetido 1, 2, 3, 4 veces con estos eventos determinados o estas temporadas del año o lo que sea. Entonces empiezas a hacer ver patrones y dices, esto se va a repetir, mira, se está cumpliendo esta cuestión de precio, compro bajo, vendo alto o shorteo hacia abajo, ¿no? Shorteo es, vendo mi posición de arriba para poder ganar plata cuando caiga la acción aquí. Entonces, esas figuras de buscar este margen de corto plazo, esta ganancia de corto plazo, es lo que se llama el famoso trading y es lo que vas a encontrar en estos cursos que ofrecen, ¿ok? Que busca patrones hacia atrás. Por ejemplo, hay una persona, el que dijo parado y sin polo en Aló Ahorro, Nico. Parado y sin polo, mano. Parado y sin polo. Se metió a un curso de trading y en el curso de trading, en verdad, más que un curso teórico de trading, era una persona que había encontrado uno de estos patrones. ¿Cuál era el patrón? Que él veía que
antes de la apertura de mercado, voy a parafrasear cómo era, pero no me acuerdo bien, antes de la apertura de mercado pasaba ciertos efectos en estos patrones y él decía, oye, mira, si tú inviertes acá, puedes sacar mucha plata en el tiempo, ¿no? Entró Nico, lo probó, de los 7 días, perdió 4. Entonces dijo, ya esta vez no funciona y pagó $100 del curso por las puras. Dice que está en oferta todavía, está de $1000 bajó a 100, entonces lo compró. Y desde ahí, obviamente, ya hay varios cursos de trading que hemos visto, hemos evaluado y es prácticamente algo muy similar. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre trading e invertir? Son 3 diferencias importantes para que ya te quede clarito en tu cabeza gigante. Ya vimos invertir a largo plazo, trading a corto plazo. En el trading compras, invertir, por ejemplo, en una acción apostando, mira la palabra, apostando a que esa acción va a crecer en el corto plazo. Ahora, dentro del trading también hay los famosos swings, que no son tan en el day trading. Hay gente que hace platita así como día a día, que estás metido y hace platita así como que buscando estos patrones. Pero hay gente también que hace los famosos swings. Justo hablaba con una persona de un trader. Swings que son como que espacios de tiempo más abiertos, 5 o 6 meses, ¿no? Entonces van cambiando cada cierto tiempo de portafolio para beneficiarse de esta compra, esta compra-venta. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Ok? Si bien hay patrones, existen los patrones que tú puedes analizar estadísticamente hacia atrás. Todo esto es un problema porque cuando hay un evento que no estaba planeado o que no tenías en tu espectro estadístico del pasado, te cambia todo el patrón. Entonces imagínate una persona que invirtió hacia day trading y llegó la pandemia, ¿no? Sí, si bien la pandemia afectó a todos los inversionistas, pero los que estaban invertidos a largo plazo vieron cómo la bolsa recuperó. Pero los que tradeaban en el día a día o en la semana a semana o en el mes a mes, perdieron mucho dinero ahí porque no está dentro de sus patrones. Entonces aquí empieza el tema, que es que nadie puede, o sea, si bien es un patrón que se cumple, hay patrones estadísticos, existen, son reales, gente. Nadie puede predecir el futuro, ni Nostradamus. Lo que nos lleva a la diferencia 2, que es el análisis. ¿Okay? El análisis es distinto del que va a invertir, del que va a tradear. El que va a invertir ve el valor fundamental de la empresa. Ve, oye, cuáles son sus ingresos de los últimos 5 años, cuáles son los gastos de los últimos 5 años, ¿está endeudada o no está endeudada? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Han venido creciendo o no han venido creciendo? ¿Cuál es el equipo que está metido? Empiezas a ver varios factores de la empresa para saber si el precio que estás pagando es menor de lo que va a generar en el tiempo. Entonces tú confías en esa empresa a largo plazo para que te dé un retorno interesante. Invertir es invertir. Por ejemplo, hace 5 años en Tesla y dejarla 5 años y hubieras hecho mucho dinero. Tradear, el análisis del trading es distinto. El análisis, como está más enfocado en ganar este margen, es este análisis de patrones de precio, de cómo yo puedo comprar o vender. El problema de esto es que no hay curva de aprendizaje. ¿Por qué no hay curva de aprendizaje? Porque hasta que ocurre este evento que no tenías planeado, tienes que volver a aprender sobre estos patrones. Entonces, nunca hay nada fijo que te pueda decir. Yo te puedo enseñar cómo vale una empresa, yo te puedo enseñar cómo evaluar una empresa, cómo ver el valor de algo más allá, ver las ventas, tener una cuestión de análisis, pero no te puedo enseñar que el candelabro va a repetirse siempre en distintos eventos coyunturales, porque cambia la historia, cambia constantemente y nadie sabe hacia dónde va. Y la última diferencia es la chamba. A ti, que ya, vamos a ponernos la mano en el pecho. ¿Te gusta chambear? Ya, ¿te gusta chambear? Sí. No, a ti no. El tercer tema, la tercera diferencia es el trabajo. Justamente por el análisis que esto requiere, el análisis del trading, tú tienes que estar analizando estos patrones constantemente y que van cambiando en el tiempo. A diferencia de invertir, que tú haces el análisis, por ejemplo, una sola vez de una empresa que sabes, como Warren Buffett, que sabes que está a un precio menor que el valor que va a entregar y la mantiene a largo plazo y sigue teniendo empresas como Coca-Cola, por ejemplo, como Visa. No sé si ya vendió Visa. ¿Vendió Visa? No, todavía. No, Visa, por ejemplo. Entonces, a largo plazo, pero porque hizo el análisis una sola vez y de ahí te olvidas, a largo plazo, ¿no? O inviertes en el S&P 500 a través de Flip, como siempre, y lo dejas ahí, ¡pum!, creciendo. En el caso del trading, tú estás chambeando mucho más. Ya, por eso hay gente que hace swings, ¿no? Hasta hace 6 meses, cada 6 meses va viendo su portafolio y lo va cambiando, mensual, semanal o diario, el day trading. Entonces hay mucho más trabajo detrás y un trabajo que donde no hay curva de aprendizaje, como estaba diciéndote, no hay curva de aprendizaje y donde nadie puede predecir el futuro. Entonces es un juego a largo plazo de perdedores y te lo voy a demostrar con data. Muy bien, y para esta parte vamos a hablar sobre casos específicos, artículos, papers que he ido leyendo y que muestran de manera empírica, ojo, no es que sea el santo grial estos artículos, pero de manera empírica, por comportamiento, ciertas verdades que me parecen importantes que ustedes las sepan. En primer lugar es esta gran frase que tiene que quedarse grabada.
tú como inversionista, entre más actividad tenga tu portafolio, más riesgo de perder esa plata o menos retorno en verdad vas a tener. ¿Por qué? Porque no somos robots. Todos necesitamos, todos somos por naturaleza ambiciosos. Siempre queremos más. Nos la creemos. Y hay y él lo dice Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Él habla de este sesgo que es este exceso de confianza, de autoconfianza, pero ya surreal, porque algo te liga una vez. Porque algo te ligue una vez no quiere decir que una segunda vez te vaya a ligar, ¿ok? Entonces, ese sesgo se llama este exceso de confianza. Y cuando tú tienes varios movimientos, por ejemplo, hagamos el ejemplo de un casino, traders, no me crucifiquen, salvando las distancias, trader y casino, vas a un casino, pero van a ver que es algo parecido. Tú vas a un casino y tiras como que ciertas fichas, ¿cierto? Por ejemplo, en una ruleta es 1 de 36. Entonces tiras una vez, no te liga, la segunda vez te liga, la tercera vez te liga y ya te la crees. Ya entras en un esquema de confianza y dices, oye, estoy en mi racha de suerte. Entonces, por eso cuando tú vas a un casino ves a gente con un montón de fichas porque le está yendo bien a algunos, pero la gente se queda ahí. El problema no es, acuérdense que lo hemos hablado antes en los videos. La dopamina se libera en el cerebro antes de la recompensa, no después de la recompensa. Porque ahí está como, puede que gane, puede que la haga. Entonces la dopamina se libera y te da ganas de jugar más. Entonces en el largo plazo toda la gente que va al casino pierde plata. Muy pocas personas ganan. Lo mismo ocurre con el trading, porque hay este mismo esquema de movimiento constante. 1 de 36 como ruleta, de ahí es otro 1 sobre 36, de ahí otro 1 sobre 36, hasta que termine siendo 1 entre 1.000.000 de opciones. Entonces, cuanto más opciones te des a ti para invertir, más chances de que pierdas todo. A diferencia de entrar una sola vez porque ves valor, crees en algo y dices, yo voy a invertir a largo plazo en eso que creo y que entiendo a profundidad. Muy interesante esas dos opciones, porque ahí te das cuenta, y esto es este paper que se probó con 80.000 hogares que tradearon. Los resultados, es que hay algo interesante antes de entrar a los resultados de estos 80.000 hogares que tradearon, es que la mayoría, según este paper, bien interesante, le voy a dejar todos los links de los papers para que los lean en la descripción, están en inglés, pero que no saben, perdón, pueden traducirlo con Google. Los traders intradía pueden hacer plata. Ojo, no estoy diciendo que sea una actividad vetada. Puedes hacer plata tradeando, pero lo que analiza este paper es que normalmente hacen plata cuando la marea alta levanta todos los barcos. Claro, cuando todo está creciendo, normalmente haces plata porque van a crecer. En la mayoría de probabilidades, en un mercado alcista, las empresas crecen. A veces caen un poquito, ¿no? Y ahí puedes perder, pero en la mayoría de opciones sube. Entonces, los traders hacen plata cuando la cosa sube. De hecho, esto explica por qué hay tantos cursos de trading. Por qué hay tanta gente que sí tradea, pero más hace plata vendiendo cursos de trading. Porque sí, si la marea está alta, los barcos se van a levantar también. Entonces, ven que hay rentabilidada, muestran esta rentabilidad, mira mi boleta, mira toda la cuestión, pero ¿es sostenible a largo plazo? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasó con esta jugada? Estos usuarios que invirtieron, estas 80.000 familias, después de 300 días, casi un año, 97% de ellos perdió dinero. El 0.4% ganó más que un cajero de banco, $54 por día. Y el superior, que es un porcentaje muy chiquitito, ganó $310 por día, pero tomando mucho más riesgo en esos 300 días. Entonces, bacán, puedes hacer dinero, pero en el largo plazo es probable que como haya muchas opciones, te entre esta confianza excesiva en ti mismo, en tus decisiones, que termines perdiendo. Invertir es un tema emocional. Invertir es una decisión emocional. Tú no inviertes por simplemente algo racional que ves, eres un frío de fríos. No. Hay emociones metidas. Y si más te expones a tus emociones, más chances de perder. Por eso el largo plazo siempre paga. ¿Va? Ahora, vamos a la conclusión. Váyanse a no inviertan ya. No, mentira. Conclusión, gente, la gente se dedica al trading y es una cuestión de estilos. Hay gente que se dedica a invertir a largo plazo, hay gente que tradea. Está bien, están las opciones, pero mi cuestionamiento, más allá de que esto es estafa o no es estafa, creo que como hay ciertos patrones, como he explicado que es estadístico, no sé, puede haber estafa metido en ese embrollo, pero en algunos casos no hay estafa, sino que simplemente están cumpliendo un patrón estadístico, pero que es un patrón estadístico que es difícil de predecir hacia el futuro y que no lo veo tan sostenible en el tiempo, sabiendo
sabiendo que como inversionistas somos humanos, tenemos emociones y tenemos este exceso de confianza. Entonces tienes la opción de ir por ese lugar donde hay más chamba, donde el análisis es más frío, no hay un análisis más emocional como qué bonito yo creo en ellos, y donde es a corto plazo, ¿no? Toda esta búsqueda de corto plazo. Entonces, a una persona que quiere invertir en algo que cree, en su propio negocio, en otras empresas, y hace crecer y piensa que en el largo plazo va a vivir de esto, buenísimo, ¿no? Ahora, yo también creo que es muy difícil, tendrías que tener, para la gente de a pie, si quieres vivir de trading o de invertir, es muy difícil, ¿ok? En ambos casos. Si tienes poca plata. Si tienes mucha plata, sí puedes vivir de eso. O sea, hay gente con plata que tiene, como cuando tú tienes en póker todas las fichas y a pesar de tener una mala mano pones, es más probable que ganes la partida. A diferencia de en el no póker, perdón, en el que no tengas estas fichas, con poca plata, sí es difícil vivir de invertir si empiezas con poca plata. Entonces ahí viene la ilusión de hacer plata rápido. Uy, de repente con el trading hago plata más rápido, pero ahí viene el tema que te he dicho de que no es sostenible en el tiempo. Entonces, invirtiendo, la única opción que veo es, ok, dedícate a hacer lo que haces bien, lo que amas, emprende tu negocio o trabaja para alguien o invierte tus excedentes de manera automática y en algún momento este interés compuesto te va a pagar rentas. En algún momento, pero a largo plazo. No existe esa ilusión de en el corto hago plata, a menos que tomes riesgo por un negocio para algo que controles o lo que veas. Pero te diría que en ninguno de los casos, con poca plata, se puede vivir. Y es la mayoría, el 98% de la gente que está viendo este video. Así que dedícate a hacer lo que haces bien y lo que te gusta y lo que mayor valor aporte al mundo, y a la par esos excedentes déjaselos a largo plazo a invertir en lo que funciona, lo que ha funcionado y lo que funciona en el largo plazo, que son las empresas en Estados Unidos que hacen dinero, que crecen rápido y que hay liquidez, como les decía al comienzo. No en meterte a hacer una actividad que te va a tomar un montón de tiempo y que vas a dejar de lado eso que te apasiona, que haces bien y que no es sostenible en el tiempo y que nadie predice el futuro. Esa es mi conclusión, así que traders no se ofendan. Hay gente que hace plata como trading, sí, según este estudio 3%, puede que seas dentro del 3%, vale ahí, pero para el otro 97% gente, tome la decisión. Saludos por casa. Nos vemos.